Ya, buenísimo. Ya empecemos. Primero, como siempre, por favor, necesito que los que están en Zoom me comenten si se escucha bien. Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Buenísimo. Ahí sí. Ya. La pregunta que siempre les hago, les comento. Ah, tenía este para pasar, ¿no? Lo que siempre les pregunto, ¿en qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? Recuerden que este es un curso que tiene bastante teoría. Yo ya les he comentado, tenemos... Bueno, a ver, pegue. Este curso tiene, siempre se los digo, tiene ciertas evaluaciones claves en las cuales ustedes tienen que estar muy centraditos para poder ir aprendiendo de buena manera. ¿Ya? Yo siempre trato de ir ordenando las clases lo más clarito posible. Es una clase por semana, aproximadamente un bloque, y yo siempre le pido además a Felipe que repase, realice ejercicio, cosas extra. Ustedes tienen que más o menos dimensionar que Finanzas 2 tiene aproximadamente entre 60 y 70% teórico. ¿Ya? Es decir, lo que vemos en clase, las teorías. Nosotros hasta la prueba 1 vamos a cerrar una gran unidad que se llama teoría de inversiones. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Dentro de las teorías de inversiones, bueno, y la segunda parte del curso, estructura de capital. Ahí nosotros vamos a aprender en la segunda parte del curso cuáles son las formas de financiarse óptima, cuánto deuda, cuánto patrimonio, eso es estructura de capital o finanzas más corporativas, que se le llama. ¿Ya? Pero la primera parte del curso tiene que ver netamente con teoría de inversiones, cómo hacer un portafolio óptimo, que han hecho en ejercitación con el ayudante, cómo se tienen que mezclar, por qué la teoría nos dice que mezclar un portafolio entre un activo sin riesgo con otro con riesgo, para qué sirve, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Teniendo eso más... recuerden que ahora vamos a tener esto y después de nuevo les estoy dando mucho con ejercicios porque se nos vienen 2 semanas más el control de ejercicios. ¿Han podido resolver los ejercicios que va haciendo Felipe o no? No, no. Usted, oiga, ¿lo ha podido resolver? ¿Ve? ¿Ve? ¿Qué cosa? ¿Perdón? Pero ponga su micrófono, güey. Ayudante a pasar. Es que yo le paso los ejercicios de mayor nivel de dificultad posible, para que en el fondo en el control de ejercicio encuentren del mismo estilo y menos. Ese es mi objetivo, ¿ya? Y por eso en el fondo lo estamos bombardeando con ejercicio. Recuerden además que este curso tiene ciertas evaluaciones, no tiene tantas evaluaciones obligatorias, tiene poquitas, pero son precisas y concisas. Tiene 2 controles de ejercicios, cada uno vale el 10% del curso. ¿Están claros con eso? ¿Sí? Además, para los controles de ejercicios, la idea es ir premiándolos cuando vayan leyendo los controles de lectura. ¿Por qué? Porque los controles de lectura son décimas para esos controles. Ojalá lleguen, no sé, con 20 décimas para el control. Es lo ideal, que les vaya bien, significa que han leído durante todo el semestre. Eso es lo que yo espero. ¿Ya? Por otro lado, tenemos las pruebas, en las cuales en las pruebas van a tener entre un 60-70% teórico, ojo, y solo un 20%, o sea, un 30%, un poquito más, de ejercitación. Recuerden lo que les digo, la gran mayoría que les pregunto tiene que ver con lo que yo he dicho en clase. Eso es lo fundamental. De todas maneras, siempre lo pueden complementar con los textos que yo ya se los publiqué, los tienen todos. Además, en el programa aparece tema por tema y cada tema tiene un capítulo por si quieren ustedes ir estudiando. Vamos a haber visto 7 temas, ojo, 7 temas para la prueba 1, de los cuales cada uno de los temas tiene un capítulo o 2 capítulos asignados para que los puedan ir estudiando. La idea es que ustedes tengan todo a su disposición. ¿Ya? ¿Están claros? ¿Están claros? ¿Sí? Me van siguiendo. Ya. Ahora volviendo a la materia dura que tenemos que ver y que tienen que ir aprendiendo en teoría de inversiones. Recuerden, Finanza 1 es bastante más práctico, más concreto, se aprende hasta llegar al final a evaluar proyectos y hacer planificación financiera. Finanza 2 es bastante más teórico, de entender teorías. ¿Ya? ¿Qué hemos visto nosotros hasta ahora? ¿Qué me podría decir a grandes rasgos?
Más o menos, ¿qué hemos visto? Muy general. ¿Alguien de los que están en Zoom, por ejemplo? ¿No? ¿Sí? ¿Quién me podría decir más o menos en qué estamos? ¿Qué hemos visto? ¿Qué es lo que era el KPM, por ejemplo? ¿No? Ya pues. ¿Qué es lo que era el KPM? Pero ponga su micrófono, pues. Exacto. Es un modelo que, y de hecho nos dimos toda una vuelta para entender por qué era un modelo preciso para poder calcular rentabilidades. Bien, para calcular retorno. Perfecto. Además de eso, nosotros logramos entender muchas cosas. Llevamos ya 4 semanas antes de esta, en donde hemos avanzado bastante harto la materia, logrando entender que vimos eso. ¿Y por qué? ¿Qué dificultad existía dentro del KPM? ¿Qué variables hay dentro de esa fórmula? Hay tres. ¿Cuáles? ¿Saben la fórmula del KPM? Dígame, ¿cuál? la, de mercado menos la... Exactamente. Es decir, lo que nos dice este teorema, de hecho vimos los autores, etcétera, etcétera, para no perder tanto tiempo ahora, vimos los autores y nos dimos cuenta de que existe, de acuerdo a muchos factores, y necesito retomar esto porque la clase de hoy vamos a ver de que el KPM no es que sea malo, pero vamos a ver que si soltamos un poquito los supuestos del KPM, nos vamos a dar cuenta que no es tan preciso. Y lo vamos a ver con algunos ejemplos empíricos, con datos reales. Entonces, para poder calcular el KPM, nosotros primero hicimos toda una unidad inicial en donde descubrimos que la tasa en donde se transan en un mercado de competencia perfecta era R. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Por favor, díganme algo. ¿Sí? Ya. Entonces, esa tasa a la cual se transan, que es libre de riesgo, ya logramos demostrar por qué, que es competencia perfecta, es decir, todos logran interactuar absolutamente todo a la misma tasa de transacción, RF, perfecto. Además, logramos ver de dónde se demostraba entre la línea de mercado de capitales y la línea de mercado de valores, la LMC y la LMB, cómo se armaba un punto único con una pendiente. Esa pendiente, ¿cómo la vamos a llamar nosotros ahora? El beta, bien. Esa pendiente es una medida de sensibilidad de cuánto cambia el riesgo por cada unidad extra de retorno. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Entonces, hay muchos autores, para que ustedes entiendan también a nivel práctico, hay muchos autores que dicen que el beta es muy penca. Así se los digo, que el beta es algo casi que no tiene sentido. Van a ser parte de lo que ahora yo les voy a decir, que acá tenemos que cerrar un poquito el tema del KPM, es decir, ya vimos cómo llegamos al equilibrio general, ¿se acuerdan? O sea, primero vimos el equilibrio parcial, luego seguimos con el equilibrio general, y dentro del equilibrio general logramos demostrar de que la mejor fórmula para poder predecir tasas era con el KPM, ¿no es cierto? Y esa pendiente llamada beta, ¿por qué valor lo multiplicábamos? ¿Por qué valor, pues? ¿Qué viene después de la fórmula? Pero es que no quiero molestar a sus compañeros. ¿Riesgo? ¿El riesgo? ¿Qué cosa? ¿El riesgo? Ya, no. Se multiplica por, ¿qué? Por la prima en el fondo. No sé, a lo mejor su compañera se refería a lo mismo y no le entendí bien. Pero por la prima por riesgo. ¿Y qué es lo que es la prima por riesgo? Con sus palabras. O eso es lo que yo siempre trato de que ustedes digan, con sus palabras. ¿Qué es lo que es? que obtengo Exacto. sobre la libre de riesgo. Por eso se llama prima por riesgo. Es la cantidad en valor extra que se va a exigir por el hecho de tener un riesgo para ese activo. Por eso se llama prima por riesgo, porque por eso es retorno de mercado menos el transar sin riesgo. El puro hecho de que yo tenga un activo, que obviamente que es un activo que no está diversificado, un puro activo, que va a tener riesgo, significa que va a decir, mira, el hecho de que exista ese activo riesgoso, porque yo no sé exactamente cuánto va a rentar, tiene riesgo,
Yo, para calcular su rentabilidad, es la libre de riesgo más el beta por algo. Mira qué interesante. ¿Y qué pasa? Mira la pregunta que muchas veces he hecho en prueba. ¿Qué pasa si el beta es cero? ¿Quién me podría explicar conceptualmente qué pasa si el beta es cero? ¿Alguien se la juega? ¿Qué cosa? Que no hay cambio en el riesgo. Ya, ¿y qué más conceptualmente? ¿Qué más? ¿Qué, pues? El que no hay riesgo es secundario. O sea, no va a haber riesgo y por lo tanto el no existir riesgo no se va a pagar ninguna prima extra. Por lo tanto, ese activo va a rentar única y exclusivamente lo mismo que sin riesgo totalmente. Va a rentar eso. ¿Y cuánto va a estar dispuesto usted a pagar extra? Cero. Porque es un activo que tiene beta cero, que no tiene una variación de riesgo, rentabilidad extra por riesgo extra, porque no tiene riesgo. ¿Cuánto paga alguien por algo sin riesgo? Lo mínimo. Eso es lo que ustedes tienen que entender hasta acá, o lo que yo esperaría que ustedes supieran muy a grandes rasgos. Hasta acá, hasta acá. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es analizar con el mayor detalle posible la primera hora. Recuerden que la segunda hora van a ser ejercicios donde va a estar Felipe y todo el tema, como siempre les comento. En la primera hora, bajando un poquito la profundidad, yo entiendo que tengo que medirme un poco con la cantidad de materia. Entonces, para, para no presionarlos tanto con la cantidad de materia teórica, por lo menos podemos compensar un poquito con ejercicio. Lo que vamos a ver nosotros en la primera hora es decir, miren cabros, el KPM es bueno, pero tiene ciertas falencias. Y algunos autores empezaron a usar el KPM para ciertas cosas, para otras sí, para otras no, y se dieron cuenta que falla en algunas veces, en algunos puntos falla. Y ahí ustedes van a poder limpiar un poquito el KPM. Van a poder decir, mira, este KPM sirve, pero no para todo. ¿Para qué parte nos sirve? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? ¿Estamos? No. Ya. Comencemos. Primero, los grandes objetivos de hoy va a ser, primero, cuestionar la validez del KPM al relajar sus supuestos. ¿A qué me refiero con relajar sus supuestos? El decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros planteábamos esto con cuáles eran los principales supuestos. De que distribuía normal. ¿Recuerdan qué es lo que significa que distribuía normal? Chuta. ¿Qué significaba que distribuyera normal? Dígame, pues yo sé que le voy a preguntar. Usted sabe que le voy a preguntar a usted. Pero prenda su micrófono, pues. ¿Ya? Ese es una característica que está bien. La mayoría se centra ahí, que el primer momento, esto es estadística básica, el primer momento es la media, el segundo momento es la desviación estándar, que la desviación estándar va a ser equivalente al riesgo, que el promedio va a ser equivalente a la rentabilidad, todas esas cosas que incluyen el que que nosotros tengamos como supuesto que distribuye normal, punto uno. Quitemos ese supuesto y se nos va a ir a la punta del cerro el modelo. Eso es lo que vamos a hacer al principio, cuestionar la validez del KPM al relajar un poco los supuestos. ¿Estamos? Ya. Dos, introducir la idea de mercados eficientes y anomalías. Si yo les dijera a ustedes, ¿qué les suena esto de mercados eficientes? ¿Qué debería ser? Ya, pues. Ya, bueno, ¿alguno de ustedes quiere? Dígame, que no quiero ver. ¿Qué cosa? Que hay información completa, como que todos manejan todo. Exactamente, que todos tienen la información suficiente para tomar las mejores decisiones. ¿Ya? Y anomalías. ¿En qué sentido? Cuando un error se repite constantemente, es lo que nosotros vamos a llamar anomalía. Vamos a empezar a introducirnos a eso, el decir, oye, pero ¿qué pasa si el KPM, miren lo que les voy a decir, ¿qué pasa si el KPM siempre tiene el mismo error? ¿Cómo se llamaba eso? Lo vimos al final de la última clase. Es una letra griega. Exacto. El alfa. ¿Y cuál era el autor? Exactamente. Muy bien. Muy bien. Era Paulino, ¿no? Entonces, sigamos avanzando. Ahí nosotros vamos a empezar a tener un poquito la idea de decir, a ver, espérate, KPM tiene ciertas cosas buenas, tiene ciertas cosas malas. De eso se trata este curso.
Y por último, vamos a apreciar unos nuevos modelos riesgo-retorno. ¿En qué sentido? El KPM es un modelo riesgo-retorno. Nosotros vamos aquí a terminar diciendo, cabros, miren, el KPM es perfectible. Y lo que nos dijo dos autores, Fama y Frente, nos dicen, miren, al KPM yo le voy a agregar más variables para el lado. Y esas variables van a ser porque los señores Fama y el señor French, los dos, eran dos hombres, nos dicen, miren, me di cuenta que el KPM no funciona en ciertos tipos de empresas. Por lo tanto, si nosotros incorporamos información cuando esa empresa es A, la incorporamos a la ecuación y además incorporamos a la ecuación cuando tiene este otro error, nos va a dar una rentabilidad esperada mucho más precisa. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ya. Esas son las cosas que vamos a ver más o menos hoy. Ya, primero que todo, nosotros sabemos lo siguiente. Ya les dije, primero vamos a empezar a destruir todo lo que estuvimos armando las últimas 3 semanas, vamos a empezar a destruirlo un poco, vamos a empezar a decir, a ver cabros, ya armamos muchos supuestos para poder decirte que el KPM era bueno y ahora vamos a empezar a retroceder un poquito. No retroceder dejen de empiecen a olvidar las cosas, pero retroceder diciendo ya, ahora que logramos entender hacia dónde está el KPM, vamos a empezar a conocer cuáles son las teorías que dicen que el KPM no es tan bueno. Pero para eso tienen que saber lo que es el KPM. El primer gran supuesto, como ya les había adelantado, es que distribuye normal. ¿Qué significa? De hecho, usted me dijo justo la palabra que quería decir. ¿Qué? Que la gran mayoría está al medio, ¿no es cierto? Y no solamente significa eso. Significa que con 3 sigmas hacia cada lado, tengo un 1% de probabilidad de tener una rentabilidad mayor o menor a 3 desviaciones estándar. Eso yo asumo que lo saben porque es estadística 1. ¿Qué significa? Que la probabilidad de tener rentabilidades excesivamente bajas o excesivamente altas es casi cero. Eso es lo que nos dice, eso es lo que uno puede interpretar. Entonces, si nosotros decimos esa cuestión, ya, a ver, asumamos que distribuye normal, listo, distribuye normal. Pero esa cuestión, entre líneas, me está diciendo de que los retornos excesivamente anormales no existen. Si no, sería una distribución distinta, podría ser un chi cuadrado, por ejemplo, o logarítmica. Pero solo a modo de ejemplo, sabemos que hemos tenido momentos en donde empresas, muchas, han rentado negativo a nivel gigante. Por ejemplo, ¿cuándo? En las crisis. Las crisis son errores. No es raro que exista un error. Lo que es raro es que ese error se repita. Si en una distribución muy normal será, pero puede que yo tenga con una probabilidad de 0,000, me dé una rentabilidad extremadamente baja. Puede pasar. Lo que me dice la distribución que no está pasando con la realidad es que la distribución normal me dice que pase eso es extremadamente raro. Y los datos empíricos, es decir, los datos numéricos reales, me dicen que no es tan raro. Por lo tanto, este modelo no está siendo tan realista. No sé si me van siguiendo al punto que voy. ¿Me van entendiendo? ¿Me van entendiendo? Por ejemplo, solo a modo de ejemplo, ya noté que aquí en un rango de 14 años hubo 4 crisis, y crisis potentísimas, por lo menos potentes a nivel financiero. ¿Por qué pongo estas que si se dan cuenta la gran mayoría pasaron en Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene APP, el 30% de todo el mercado financiero del mundo se mueve ahí, para que se hagan la idea. Por lo tanto, tienen que entender de que el mercado financiero, por lo tanto, ya al tiro estamos olfateando que esta cuestión de que distribuye normal no es tan real. Además, existe una cosa que se llama sesgo al alza. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen 1.000.000 de pesos y lo invierten, algebraicamente lo máximo que pueden perder, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? El 100%, el millón completo, no pueden seguir perdiendo dinero. El peor escenario es que pierdan toda la inversión. Pero ¿qué pasa si ganan 10 millones? Ganaron 1.000%. Por lo tanto, de partida además hay que entender que las rentabilidades tienen un sesgo de que no son normal. El porcentaje que se puede ganar o que se puede perder
no es parejo. No es que uno diga, puedo rentar en promedio, como una distribución normal, la misma probabilidad de que sea un número demasiado bajo o la misma probabilidad de que sea un número demasiado alto. Eso no es así a nivel práctico. A nivel real no es así. Y es como se lo estoy demostrando. Me van siguiendo, que no quiero redundar tanto. Ya, entonces, históricamente este es un dato real. De hecho, lo hicimos una vez en un trabajo, ciertos profesores en el verano. Las cosas que no se juntan en el verano. Es que habían rentado un promedio un 12,3% y que tenía una desviación estándar, es decir, un riesgo aprox del 20%. Eso. Dado una distribución normal, ¿qué significa? Teniendo esos datos, y esos datos, es decir, el promedio, que es la rentabilidad promedio, y la desviación estándar, que sabríamos que es riesgo, los metemos a una distribución normal, ¿qué es lo que a nosotros nos dice? Que de acuerdo a los datos reales que han pasado en Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Si es que es una distribución normal, tendríamos una probabilidad de menos del 1% de que una empresa tenga una rentabilidad menor a eso o mayor a eso. Nosotros sabemos que esa cuestión es imposible que sea tan menor la probabilidad. Sí, sí, imagínense. Significaría que como máximo podría quedar en menos 47% de rentabilidad. Y nosotros sabemos que una empresa hasta con menos 47% podría ni siquiera quebrar. Y las empresas quiebran, po. O sea, en estricto rigor han rentado menos que una distribución normal. Ahí está demostrado. Entonces, el modelo nos dice que es muy poco probable tener una... Pero sabemos que no es así la realidad, po. Oiga, note, pues, no está notando, pues. Ah, ya. Pero va poniendo atención. Estos detallitos son los que yo creo que ustedes vayan entendiendo de las teorías que van aprendiendo, para que luego cuando ustedes lean los textos, puedan estudiar, lo vayan teniendo un poquito más claro. ¿Ya? Los que están en Zoom, pucha, siempre me olvido los que están en Zoom. Los que están en Zoom me van siguiendo, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Gracias, Constanza. A ver. Ya, no se preocupe. Somos tan poquitos que no se preocupe. Ya. Luego vamos ahora a discutir, espero que rápidamente, para no dilatarnos tanto, de repente podría estar horas completas en cada diapositiva, pero trato de ir a hacerlo un poquito lo más dinámico posible. Es decir, primero, ¿cómo se crea una crisis con una burbuja? Si yo les hiciera esa pregunta, de acuerdo a la materia que han visto hasta ahora, ¿qué podrían responder ustedes en una prueba? Así, así. Responda esta pregunta. Sin alternativas, así no. Sigamos con las siguientes, porque son todas un poquito concadenadas. Eso es por exceso de confianza en los flujos de caja, ojo, es decir, creer que el flujo de caja va a dar para pagar eso, o una tasa de descuento menor a la adecuada, o a lo mejor el proyecto no era tan rentable, pues yo debería haberlo traído valor presente a una tasa distinta. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo se revienta una burbuja y luego cómo se crea una depresión? Ahora, a nivel de teorías financieras, siempre, después de que reviente la burbuja, siempre hay una depresión. Siempre. Y una depresión depende de cuán rápido se adecue el mercado, es cuánto va a durar la depresión. ¿Exceso de pesimismo en los flujos de caja o un costo de capital mayor al adecuado? ¿Qué pasaría, pues? Ya, pero ponga su micrófono, ay, qué tonta, qué raro. Ya, pues, ¿Qué caja podría ya, ser? podría ser eso. Todo lo que me han dicho está bien, siempre y cuando se argumente bien. Podría ser. ¿Y por qué diría eso? ¿Por qué sería un exceso de confianza en qué? ¿Cómo se ve? Más de lo que en verdad va a ser. Entonces, la Ya, gente empieza a comprar, a comprar, a comprar, siendo que nunca va a rentar lo que se espera. exactamente, podría ser efectivamente uno de esos puntos. Ya, sigue avanzando. Sí. Oh, ya. Además sabemos que existen evidentemente casos atípicos. Bueno, ese caso que yo tenía ahí es un poco antiguo, que lo había ocupado el año pasado cuando
No estaban tan de moda ahora las empresas unicornios. ¿Qué son las empresas unicornios? ¿Te han escuchado eso últimamente, no? ¿No? ¿Ustedes sí? ¿Y qué es lo que es? ¿Pero lo han escuchado? ¿Ya han Sí, escuchado? ¿Y quién de los que están en Zoom? Hoy no alcancé a escuchar quién lo dijo. ¿Qué es lo que sería una empresa unicornio? son aquellas que están evaluadas como en 1.000 millones de dólares. Exactamente, son empresas que aún no transan en bolsa y que ya valen más de 1.000 millones de dólares. Exactamente. Eso es una empresa unicornio. Como por ejemplo, ¿qué empresa chilena hay de unicornio? Notco, Betterfly. Notco. Exactamente, Notco. Y se estima, la otra vez estaba viendo una conferencia de esta, ay, ¿cómo se llama esta cabra? Mustakis, que es como la coordinadora de las pymes, de emprendedores, una cosa así, que se estima que de aquí a 2 o 3 años existan 10 unicornios chilenos, por cómo se están formando las nuevas empresas en Chile. ¿Qué es lo que pasa? Uno sabe, eso era solo un dato para poder unirlo un poquito con la realidad, uno sabe que las empresas no rentan lo que dice una distribución normal. Uno sabe que una empresa, por ejemplo, en un año o en muy poquito tiempo, podría duplicar o triplicar su valor por acción. Y si la empresa vale el doble, el precio de cada acción vale el doble que antes, significa que la empresa vale el doble a nivel bursátil. Es un temazo. Por lo tanto, ¿puede una empresa duplicar su valor bursátil en tan solo 12, 13 meses? Sí. A nivel práctico nosotros sabemos que sí. A nivel teórico, no. ¿Qué? Porque se mueve a través de una distribución normal. El poder rentar tanto es algo que saca un poquito, por lo tanto, cuando nosotros empezamos aquí a cachar que el KPM es una cuestión no muy realista, como que la gente se empieza a desencantar un poquito de esta cuestión. Como que empiezan en el fondo a decir, oye, ¿y por qué estudiamos esta cuestión? Y ahora cuando vayamos avanzando en esta diapositiva, se van a dar cuenta por qué se sigue estudiando el KPM. ¿Es tan preciso? No. ¿Qué presiona a que se salga el KPM? Podría ser tasa de interés, la gente amante del riesgo o tener, por ejemplo, una sobredeuda. Cuando una empresa crece demasiado rápido, tiene dos alternativas. O se está hay muchos inversionistas que ponen dinero para que crezca, o la empresa se logra sobreendeudar tremendamente. Sigamos. Nosotros sabíamos además que teníamos los supuestos de mercado de capitales perfectos e información simétrica. ¿Qué significa esa cuestión? Dígame. Cuando yo les decía eso, ¿a qué me refería? La primera letra del KPM, ¿cuál era? La primera... no, perdón, me expresé mal. Yo hice la pregunta mal. En la ecuación de KPM, ¿cuál es el primer dato que ponemos? Después de eso, pues después del igual. No. Ah, sí, el costo mínimo de transar. La libre de riesgo. Eso, que lo hemos usado para arriba, para abajo, ya es como nuestro mejor amigo la libre de riesgo, es una cuestión súper poco práctica. Si yo les pregunto a ustedes con sus palabras, ¿qué es lo que es la libre de riesgo, la tasa libre de riesgo? ¿Qué es lo que es? Pero así con sus palabras, ¿qué sería? ¿Qué sería, pues? ¿Quién se la juega? Ya, usted, para no molestarle. ¿Ustedes, alguno de ustedes, qué sería? Si yo les pregunto. ¿No? ¿Ustedes Ya, pues. La tasa libre de riesgo es en el mundo, si existe información perfecta, es la tasa a la cual uno pide y presta. Eso es la tasa libre de riesgo. Es como que no existe ninguna información. Si ustedes están en Arica y una persona en Puerto Montt, todos saben que uno necesita y el otro ofrece. Y se van a prestar y pedir prestado la misma tasa. A mí es una cuestión poco realista, po. Eso es un mercado perfecto. Y eso lo ven mucho más en economía. De hecho, en economía hay muchos más modelos económicos que asumen mercado perfecto. Esa cuestión es lo menos realista que hay. Entonces nos dice, los mercados de capitales están lejos de ser perfectos. Y nosotros estamos asumiendo que son perfectos. Aunque demostramos que inclusive con imperfecciones, como por ejemplo puntas de tasas de interés, mejoran el bienestar general de una economía. O sea, nosotros de que eh, sabemos que los mercados no van a transar a nivel perfecto, es decir, no es que se pida prestado o se preste a una tasa casi cero. Sabemos que no es así. Y por ejemplo,
existen impuestos de por medio. O sea, un compadre que va a pedir prestado o presta va a tener que tributar por eso, por lo tanto, no va a poder prestar o pedir prestado a cero, porque va a tributar. Existen comisiones para poder transar. Por mucho que ustedes conozcan al compadre que está allá, si le hacen la transferencia bancaria les van a cobrar una comisión. Por lo tanto, la tasa libre de riesgo no es tan real, po. Eso es lo que quiero que vean acá. De que estamos empezando ya que logramos entender el KPM, que es bueno, de hecho una de las conclusiones, y les adelanto, les tiro un spoiler, una de las conclusiones es que el KPM es el mejor modelo, pero es perfectible. Y ahora estamos destruyéndolo en cierta medida. Estamos haciendo los cálculos de decir, ya, llegamos al KPM, que es como la guinda de la torta. Imagínense lo revolucionario que fue lograr encontrar una fórmula que logre predecir rentabilidades, po. No existía. Imagínense lo revolucionario que fue. Fue revolucionario, pero así, una locura. Antes no se podía predecir. Pero es que mire, si usted se acuerda de las primeras clases, antes ni siquiera había una relación riesgo-retorno. Ni siquiera se sabía que para tener más riesgo había que exigir más retorno. No se sabía eso. Imagínense o sea, no terrible, pero imagínense lo revolucionario que fue, ahora que para ustedes es como bastante evidente. De hecho, yo me acuerdo que se los dije en unas clases, una de las primeras clases, les comenté y les dije, oye, si ustedes van a subir más riesgo, es como evidente que van a exigir más rentabilidad. O incluso les dije el ejemplo al revés, ahora yo me acuerdo en clase. Les dije, si ustedes le van a prestar plata, ustedes son un banco y le prestan a una persona muy riesgosa, van a exigirle una tasa de interés más alta, ¿no? Si ustedes le prestan plata a una persona que es muy probable que les pague, están dispuestos a prestarle muy barato. Es como que vienen con el switch de eso. Antes no existía eso. Y se empezó a ver cuando se crearon estos modelos que todavía los estudiamos para teoría de inversiones. Además existen los costos de flotación. Los costos de flotación se les llaman a los costos mínimos de emitir un instrumento. Por ejemplo, si alguien quiere emitir acciones, va a tener que al menos pagarle a una mesa de dinero para que emita la transacción. Esos son los costos de flotación. El colocar los instrumentos financieros, bueno, ahí decía. Además que siempre va a existir información privilegiada. Se use o no se use. ¿Ya? Se use o no se use, la información privilegiada existe. Esto lo estamos hablando en Finanza 1 hoy día en la mañana. Yo les decía, la emisión de acciones, el directorio que sabe que, por ejemplo, van a hacer un anuncio de que se va a emitir, no sé, se van a abrir 3 nuevas sucursales. Esa cuestión va a hacer que la acción suba o baje. Y ellos van a tener información antes que el resto. Eso es información privilegiada, se use o no se use. Lo que nos decía el mercado de capitales perfecto es que esa información no existía y sabemos que existe. Sabemos que existe. Ya. Me van siguiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos, teoría de inversión, entendiendo cómo podemos calcular y ahora estamos desmantelando un poquito el modelo que terminamos de ver la semana pasada. Además, un supuesto de préstamo e inversiones libres de riesgo. Ya, estas son unas preguntas muy buenas. Una vez estas las tiré en un control. ¿Un banco prestaría los fondos a la misma tasa a la que capta, sí o no? Eso ¿No? asume. ¿Qué cosa? Sí, dígame. No. ¿Qué? ¿Qué cosa, Constanza? Que no prestaría a la misma tasa. Ah, sí, exacto, muy bien, muy bien. Está perfecto, Constanza. Es imposible que preste, pero en un mercado de capitales perfecto se asume que eso pasa. Imagínense lo restrictivo. ¿Se acuerdan cuando nosotros definíamos en la primera clase? Primera clase, cuando yo les dije existe un mundo de autarquía y un mundo que se pueden prestar el consumo en uno, el consumo en dos, etcétera, etcétera. En esa clase yo les expliqué, o traté de explicarles en el fondo, de que el que pide prestado y presta es exactamente la misma tasa. Pero ahí yo les voy a decir, oye, pero ¿los intermediarios van a hacer eso? Obviamente que no. Obviamente que no. De hecho, no sé si me se acuerdan, pero una vez vimos una diapositiva en donde les explicaba las tasas de captación y las tasas de colocación. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Las tasas de captación y de colocación? ¿Sí? Después, ¿qué definimos por tasa libre de riesgo? Uy, esa pregunta es extraordinaria. Eso les adelanto, ojo, hagan ahí un asterisco chiquitito, eso es una de las preguntas
del trabajo de la segunda entrega. Anoten eso. En el trabajo dice, de acuerdo a la aerolínea que eligió, el trabajo, la empresa que eligió, ¿cuál sería la tasa libre de riesgo más representativa? A mí no me interesa el número, me interesa que la explicación esté bien hecha. Ojo con eso. Por eso les estamos explicando y por eso tienen un trabajo práctico. ¿Cómo van con los trabajos? ¿No? ¿Nada? Ya, yo le pedí a Felipe hoy día, él hizo un trabajo muy bueno el año pasado. Espero que no lo hagan igual a como él les diga, pero hizo uno muy bueno. Le pedí que le diera todos los tips posibles para que ustedes no se den vuelta. Le dije, explícale dónde tienen que buscar, cómo calcular la libre de riesgo, cómo calcular el portafolio de mercado, cómo calcular las tasas, cómo calcular el beta, que lo tienen que calcular ustedes. ¿Ya? Ojo con eso. Tan claro que tienen que hacer un trabajo. Ya, eso sí. Ya, ya. Entonces, ¿qué definimos por libre de riesgo? Si yo le hiciera esa pregunta hoy, ahora, así con nota, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cuál es la mejor tasa libre de riesgo? Los que están en Zoom, a lo mejor, que no les he preguntado mucho. ¿Cuál sería la tasa más representativa libre de riesgo? Mm, El promedio histórico, creo. ¿Qué cosa, Vicente? El promedio histórico, ¿Promedio creo, histórico de qué, pues? ¿De qué? de las tasas anteriores. No, porque Creo mire, que la... es que mire, Dime. usted en el mercado no va a tener acceso, no va a poder. Ah, Constanza está levantando la mano, pero espérenme, voy a redondear un poquito la idea de Vicente. Usted en el mercado no tiene acceso a tasas, comillas, libres de riesgo. Usted en el mercado tiene acceso a cuánto rentó el activo, nada más. Por lo tanto, su activo, dependiendo de dónde transa, y ahí ya les tiré ahí una ayuda gigantesca. Dependiendo de dónde transa, ustedes deberían decirme, profesor, la tasa libre de riesgo más representativa para esta empresa, de acuerdo a dónde transa, debería ser esto. No sé, Constanza, si usted quería decir algo más. Ah, no, que no es como la tasa de los bonos soberanos de ese país. Eh, ya, pero no tire tanta ayuda a sus compañeros. Ya. Después, ¿qué riesgo sufren los activos de renta fija? Ese es un temazo también. Si yo les preguntara, ¿se acuerdan lo que era renta fija? Lo vimos el semestre pasado. Inversiones en instrumentos de renta fija. ¿Qué es lo que eran? ¿Cuál era la definición nomás de un instrumento de renta fija? Ya pues. Pero ¿cómo pues? Yo sé que tengo que bajar un poquito porque estamos en línea y todo el tema, pero ¿qué es lo que era? ¿De acuerdo, no? ¿Qué es lo que era un instrumento de renta fija? Es casi. O más que seguro, pero tiene que poner su micrófono para la próxima. ¿Qué es lo que era? Más que un retorno seguro, es un retorno esperado conocido. Que yo tengo por ejemplo, si ustedes compran un instrumento de renta fija, en otras palabras, ¿qué están comprando? Están comprando flujos futuros conocidos. Eso están comprando. Si ustedes van y compran un bono soberano, ¿qué están comprando? Flujos futuros que le va a dar el Estado a ustedes. Eso es. Lo que pasa es que, y ahí como muy bien decía Constanza, ¿cuál es la probabilidad de que no les paguen esos flujos si lo dio el Estado? Súper Probablemente baja. sea muy bajita, es verdad. Muy, muy baja. Y me atrevería a decir, es de lo más bajo que ustedes pueden encontrar en cualquier país. Sería como raro encontrar otra tasa más baja que esa, o otra probabilidad de riesgo menor a esa. No sé si me van siguiendo, quiero que vayan cachando la idea, eso es lo importante. Ya. Entonces, ¿qué riesgo sufren los activos de renta fija? Si yo le hiciera esa pregunta, ¿cómo me responderían conceptualmente? ¿Cómo? Yo diría algo más o menos así. El activo de renta fija tiene valores esperados. ¿Qué riesgo sufre? El riesgo que tiene el emisor del instrumento.
Si es que ustedes compran un instrumento de renta fija que lo emitió Codelco, o lo emitió, no sé, Cencosud, o lo emitió la Polar, o lo emitió cualquiera, el retorno esperado es conocido. Sabemos cuánto nos prometieron, pero puede que esa empresa caiga en default. ¿Y cuál es la probabilidad de riesgo? El mismo riesgo de la entidad que lo emitió. Podría ser. Pero les hace sentido, ¿no? Sí, sí, ya. Entonces, ¿qué riesgo? Aquí anoté los principales riesgos que existen en general en la diapositiva que estamos viendo. En general. Primero, el riesgo de crédito o de no pago. Ese es el principal. Además, el riesgo de tipo de cambio. ¿Qué pasa si ustedes compraron un bono en Estados Unidos, por decir algo muy genérico? A ustedes les van a llegar dinero esperado. A lo mejor el riesgo de crédito o de no pago es muy bajo. Pero ¿qué pasa si ustedes transan sus gastos en una moneda mucho más inestable como el peso chileno? Ustedes van a comprar, pero le van a exigir igual un poquito de rentabilidad, ¿no? Porque existe incertidumbre en cuánto lo van a poder transformar para ustedes. No existe mucha incertidumbre a si le van a pagar o no, pero existe bastante incertidumbre en cuánto va a valer en pesos chilenos por ustedes. El riesgo de inflación. ¿Qué es lo que está pasando con la inflación en Chile? ¿Sí? Dígame. ¿Qué está pasando con la inflación? Pero ponga su micrófono, güey. Sí, ya está subiendo, pero un poquito más, pues. Yo sé que pueden desarrollar una idea un poquito más que eso. ¿Qué está pasando, güey? Pero díganme algo, uy, no sé, me doy la guata cuando me pasan estas cosas con esta sección. ¿Qué está pasando con la inflación en Chile? La economía de Chile se está empezando a sobrecalentar. Por lo tanto, está empezando a existir una cantidad de liquidez mayor a la que la economía puede solventar. No es ni malo ni bueno, es un hecho nomás. No es para criticarlo. Está empezando a existir más liquidez. Y si hay más liquidez, significa que hay exceso de oferta y escasez de... O sea, hay exceso de demanda y muy poca oferta. ¿Y qué es lo que pasa con los precios cuando pasa eso? Empieza a subir. Exactamente. Por lo tanto, el poder adquisitivo en general está disminuyendo. ¿Y quién en Chile, o en cualquier país en realidad, pero en Chile puntualmente, quién es la entidad que tiene que ponerle freno a eso? Diga, el Banco Central, muy bien. Por eso, y esto es muy bueno, yo lo estaba viendo con los de Finanza 1, pero los de Finanza 1, mira, no es por pelar, pero los de Finanza 1 son alumnos COVID, yo les llamo, son alumnos que nunca han tenido clases presenciales, pues entonces cuando vienen para acá vienen como exaltados, pues entonces vienen como acelerados a participar. Pero bueno, estábamos con ellos y yo les decía, ya, pues, ¿qué está pasando? Fue lo que dijo el presidente del Banco Central hace una semana. No como amenaza ni nada, sino que él decía, si vemos que la inflación empieza a subir, nos vamos a ver obligados a cumplir con nuestro deber. ¿Y cómo se frena un poquito la inflación? ¿Y por qué hacen eso? O sea, la mecánica está bien, pero ¿por qué la suben? ¿Qué hacen al hacer eso? ¿Qué pasa que baja la inflación? Pero ponga su micrófono si participa bien. Casi, al revés. Incentiva el Profe, ahorro. claro, ¿Sí? es para que no haya tanto dinero circulando. Exacto, muy bien, Tomás. Lo que hacen es tratar de sacar el dinero y cómo se saca, se incentiva el ahorro. Entonces, ¿qué es lo que eso causa, po? ¿Y por qué todos se pusieron así como que sacaron todas las garras y dijeron, no, pues ¿por qué nos está amenazando el Banco Central de no debería ser autónomo? Y no, pues sino que en el fondo él está diciendo, oye, nos vamos a ver obligados. ¿Y por qué eso se ve como algo malo? Porque la gente va a poder pedir crédito más caro. Entonces ahí empiezan a decir, oye, viste, ahora la gente que quería pedir dinero ahora va a pedir más caro, sí, pero lamentablemente va a ser así, po, porque hay mucho dinero circulante. Eso se llama cuando las economías se sobrecalientan. Por si quieren estudiar, ya para cerrar ese tema y seguir con nuestra PPT, por si quieren estudiar un poquito más ese tema, una de las últimas sobrecalentamientos que vimos acá en la región, en el barrio, fue en la economía de Brasil por ahí por el 2008-2009. No sé si se acuerdan, pero en esa época se llamaba BRIC a las 5 economías que iban a ser del futuro más grande. No sé si lo han escuchado. Era Brasil, Rusia, India y China. Entonces,
Dentro de esas Brasil venía creciendo, imagínense lo que es una economía de 200 millones de personas creciendo al 12-13%. Una locura. Pero ¿qué pasó? Se sobrecalentó. ¿Y qué fue lo que hicieron? El Banco Central no le puso freno. Se terminó empezando la inflación, una locura, 20, 25, 30% de inflación. En Chile, ya y con esto sí que cierro, hoy podría estar todo el día contándoles cosas, pero en Chile, por ahí por el año 2010, 2011, Chile venía creciendo al 5, 6 y casi 7%. ¿Y saben en cuánto estaba la tasa del Banco Central? ¿Alguien sabe o no? Chile venía creciendo tan rápido, había tanta liquidez, que la tasa de política monetaria era 5,5 por 2 años. Y no pasó nada. ¿Ustedes saben en cuánto está ahora? Y la subieron a 1,5. Estuvo al 0,25, que es el mínimo técnico. O sea, estaba en cero. Por casi 2 años en cero. Y se subió a 1,5, que como dice muy bien su compañera, es la alza más alta que se ha hecho en la historia. Lo más brusco. Porque puede subir de 25 puntos porcentuales por vez. Puede subir de 0,25 a 0,5, así, y subió de un golpe a 1,5, que es el alza más grande, pero está en 1,5. Igual es bajísima. O sea, no creo que sea como para asustarse que está muy alta. Pero bueno, ya, sigamos. Ya. Entonces, ¿cuál es la verdadera tasa libre de riesgo? Mucha gente dice que a nivel general, a nivel mundial, es la de los fondos soberanos de los países más conservadores o más estables en el mundo. ¿Cuál se dice que es el país más solvente? En general, financieramente hablando, se dice que es Estados Unidos. Se dice, es lo que se comenta. Por lo tanto, se dice que la tasa a la cual Estados Unidos presta dinero sería como el equivalente a la tasa libre de riesgo más baja en el mundo. Alemania, que tiene que cargar con Europa. Grecia, que está al borde de la quiebra hace como 10 años. Después Rusia, que el 2008 hizo default. No sé, eso sí que yo creo que no se acuerda. No habían nacido, yo creo. Ya, bueno, dejémoslo hasta ahí nomás. Y si queremos encontrar una tasa libre de riesgo en Argentina, Grecia o Venezuela, yo les comenté, o les debo haber comentado el semestre pasado, de que en Venezuela la última vez que se midió la información a nivel internacional, la inflación era de como 1.000.000%, una cosa así. Y de ahí se dejó de medir y nunca más se midió. Eso fue hace como 3 años. Ya, por otra parte, ¿quién define cuáles son los riesgos a considerar en esta noción del activo libre de riesgo? ¿Qué tan creíbles son las clasificadoras? Eso yo les diría a ustedes, ¿qué tan creíbles son? ¿Se acuerdan que les comenté lo que son las clasificadoras de riesgo? ¿Qué es lo que eran las clasificadoras de riesgo? Sí, pues. Y por eso sí, sí, pues, ¿qué tan creíbles son? Porque ahora estamos destruyendo esos hechos, pues. ¿Qué tan creíbles son? Bueno, esas son parte de las de las preguntas que ustedes tienen que cuestionarse cuando salgan de la U. Ya, sigamos. Otro punto, pero clave. ¡Oh, que esto yo lo encuentro maravilloso! Porque destruye todo lo que habíamos visto. ¿Cómo se valoriza un instrumento financiero? Cualquier activo financiero. ¿Cuánto vale hoy? Pero ponga ya córtela, pues. Exacto. Eso que usted me lo dijo así perfecto, que se lo hemos enseñado a todos nuestros alumnos, es falso. Es mentira. O al menos es mentira hacerlo así sin ningún ajuste. ¿Por qué? Porque ¿qué supuestos tomábamos nosotros ahí? Normalmente hacíamos una anualidad, una perpetuidad. ¿Y qué supuestos tienen esas fórmulas? Son 3 supuestos. ¿Cuáles? Los tienen que tener claro, pues si han tenido conmigo como 5 veces. ¿Cuáles? ¿Se acuerda? Los supuestos para poder utilizar una anualidad algebraicamente hablando en finanzas. ¿Se acuerda? Eran 3. El valor el mismo, la intertemporalidad en cada cuota la misma, porque yo tengo una cuota en 1, en 2, en 3, en 6, 7, en 10, no lo puedo usar. Y además la tercera, que es la más restrictiva de todas, la tasa de interés es la misma para todos los periodos. Pero miren la pregunta que les voy a hacer ahora.
el riesgo de que no les paguen la cuota 1, 2 y 3 es el mismo riesgo que no les paguen la número 1000. No. Y eso es lo que yo espero de ustedes, que logren ese nivel de criterio personal, de que ustedes digan, oye, pero en realidad no es tan realista. Por lo tanto, como ahí vemos en la diapositiva, las tasas de corto plazo y de largo son iguales. Nosotros utilizamos la misma por un tema de sencillez algebraico, pero en la práctica sabemos que no son iguales, po. Y de hecho eso yo esperaría que ustedes me lo dijeran a mí, profesor, ¿y por qué? ¿Es una cuestión más poco realista? Sí, más poco realista. Sirve como modelo nomás, como una forma estructural para hacer los análisis. Solo para eso. Es habitual que las tasas de largo plazo sean superiores a las de corto plazo, obvio, obvio. Entonces, ¿una tasa de interés inferior justifica un menor riesgo? En general, sí. En general. ¿Ya? Me van siguiendo. A ver quién está en Zoom. ¿En Zoom alguien tiene alguna duda? ¿Sí? ¿No? ¿No? No, profe. No, ya, vamos que se puede. Vamos, toma. Ya. Un ejemplo. Miren lo que pasó. Un ejemplo real de que estas cuestiones fallan. Pero esto fue un ejemplo así como casi práctico. Primero, nosotros tenemos que entender de que en Estados Unidos nosotros siempre decimos, no, que una cuestión bacán, que financieramente está, pero ahí el descueve, oh, bacán, todos que sí, en la última chupada del mate, ah, sí, está bien. Pero cachen lo que pasó. No sé si, bueno, ya, ¿para qué les voy a seguir preguntando si se acuerdan? Pero si eran muy chicos para todas estas cosas. Pero por ahí por el año, no, igual puede que se acuerden, fue el 2011. Fue el 2000, no, el 2013, acá. Fue el 2013, no sé si se acuerdan. A lo mejor eran muy... todavía no les interesaban tanto las finanzas. El 2013, Estados Unidos de partida hay que entender que es un país deficitario. ¿Qué significa? Que su presupuesto se basa en más gasto que el ingreso actual. ¿Por qué? Porque tienen la estimación del crecimiento es bastante fija. O sea, si se sabe que van a crecer un 6%, ya tienen programado gastar un 6% más. Por lo tanto, eso que hace que se endeuden ahora y que el próximo año paguen la deuda de ahora. A eso se refiere. ¿Qué fue lo que pasó acá? En esa época de elecciones empezaron con un gallito, porque a nivel legal, Estados Unidos tenía un tope para endeudarse. Tenía un tope. Y si es que estaban llegando al tope. ¿Y qué fue lo que pasó? Una vez llegando al tope, en el Senado dijeron, no vamos a aprobar más deuda. Cáchense el problema, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Las empresas clasificadoras estuvo a horas, si fue una cuestión así que estábamos todos ahí atentos mirando qué pasaba en Estados Unidos, estuvo a horas de caer en default. Estados Unidos, que uno dice, no, que es todo tan bonito. Sí, aquí quiero decir de que los errores en el mercado existen, y existen más seguidos de lo que uno cree. De hecho, este ejemplo siempre lo damos. A ver. Fue la deuda pública, empezó a aumentar, ya, ahí está. Esta es la que quería ver. Para que se hagan la idea, así ha ido subiendo. Ese era el tope de la deuda, no se podían endeudar hasta eso. Después fue subiendo, y ya el 2015 se suspendió el tope. Ya no hay tope para endeudarse. Pero por acá, pasar de aquí a acá, fue duro, fue difícil. Por esto que les digo que pasó. Y de hecho, fue tan duro que... ¿Dónde quedó? Las empresas clasificadoras como Fitch Ratings, que es de las más grandes, pero si no me equivoco clasifican casi solo estados, le puso una nota así como riesgoso. ¿Y esa cuestión en plata en qué significa? ¿Qué significa en plata que te clasifiquen un poco peor? Que tu deuda es más cara. Y cuando en países enteros viven de la deuda, es una locura de precio. O sea, esa decisión hizo que cambiara radicalmente la forma que tenían de ver estos temas. Ya. Otro punto, ojo, tomen nota. Así como antes les dije que van a tener que calcular o definir cuál es su portafolio libre, o sea, su activo libre de riesgo,
también van a tener que calcular, ojo con el KPM, ¿cómo era la fórmula del KPM? ¿Cómo era? RF, ¿ya? Por la prima. ¿Y la prima cómo se descompone? Entre dos cosas. Exacto. El RM, ¿qué es lo que es? La tasa de mercado. La tasa de mercado. Bien, todos me lo dijeron bien. Pero ahora yo les pregunto algo más concreto, po. ¿Y cómo calculan esa cuestión? En la práctica, porque ya les di un tips de cómo calcular el RF. Pero ¿cómo calculan esa cuestión? ¿Quién se la juega? Pues ahí tírense un piscinazo así, ya el promedio de qué. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién se la juega, güey? ¿Cuál? Ya, para que se hagan la idea, ustedes hasta ahora han conocido solo a nivel conceptual, ¿ya? ¿No es cierto? Conceptualmente hablando, es el promedio de todos los activos en un mercado. Eso es el retorno del mercado. Ahora ustedes me van a decir, profesor, íbamos a tener que sumar los, no sé, 300 acciones que hay en una bolsa. No, lo podrían hacer sí, pero no es necesario. No creo que vaya por ahí el objetivo de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje es que ustedes me digan algo representativo. Y para eso existen las indicadoras de bolsas. En Chile tenemos solo una bolsa. Había una en Valparaíso que cerró hace poco. Oh, triste. Pero bueno. Entonces, había una en Valparaíso, pero era muy chiquitita, no alcanzó a cumplir con las transacciones mínimas por día. En Valparaíso, ¿qué es lo que, o sea, en Santiago, ¿qué es lo que hace un indicador llamado IPSA? ¿Qué mide? Dígame, pues si usted sabe, dígame. ¿Qué hace? ¿Qué hace el IPSA? Pero no de todas, ¿de cuáles? De las más grandes. De las 40 más transadas. Entonces uno puede decir, oye, mira, estoy en Chile, el promedio del IPSA podría ser como un buen portafolio de mercado. Sí, pero ponga su micrófono, pues. Pero dígame, pues igual es. Ya, pues. ¿Ah? De mercado en donde está transando. Si la acción que nosotros vamos a medir transa en la bolsa de acá, lo más representativo sería que el retorno de mercado sea este. Ahí ustedes me tienen que decir cuál va a ser el retorno de mercado que ustedes van a elegir dependiendo de la acción que ustedes tengan. Porque he cachado que no han hecho nada, po. Entonces no van a tener dudas todavía, po. Tienen que, lean, por favor, júntense a leer el enunciado, nada más que eso. Y por último, leyendo el enunciado van tiqueando, ya, esto lo sé hacer, esto no sé, y me lo preguntan y yo se los digo, no, la idea no es que empiecen a hacer cosas sin saber. Ya, esto que aparece acá son algunas de las principales bolsas del mundo. Por ejemplo, el S&P 500, que sabemos que es lo que se transa ahí. Algunas bolsas se especializan en algún tipo o rubro. Algunas de Estados Unidos se especializan. ¿Cuál es la de Estados Unidos que se especializa en activos tecnológicos? Exacto, el Nasdaq. Se especializa. La Bolsa de Metales de Londres, bueno, es que por el nombre ¿en qué se especializa? En los principales metales. ¿Por qué Codelco transa ya en libras? ¿Ustedes saben por qué o no? Pues algo como financieros chilenos deberían ahí como olfatear, po. ¿Saben por qué o no? Los que están en Zoom, ¿por qué Codelco trans? ¿Ustedes han visto que el precio de la onza, cómo se mide? Ya, pues han visto que de repente sube o baja el cobre. A eso lo han visto. Y cuando les dicen eso, ¿en qué se mide? ¿En qué, ¿en qué se mide? Cuando nosotros vemos que se transa o no se transa. Ya, pues, si nosotros vemos que se transa o no se transa, ¿en cuánto se mide, pues? Ya, pues, puta, que así no se puede, pues. Ya, dígame eso. Sí, dígame. Se transa en Londres, en libras esterlinas,
porque allá hay una bolsa especializada en las empresas que transan metales más grandes del mundo. ¿Pueden transar empresas de oro, empresas de otra cosa en otra? Sí, sí pueden, pero hay una que se especializa en eso. Y Codelco, que es de las empresas de valoración bursátil más grandes del mundo, transa en esa. Y esa, la moneda en la que eso se transa, es en libras. O sea, ahora cuando ustedes pongan en Google precio del cobre, es la cantidad de libras por onza, que es la medida en la que sacan cobre. ¿Estamos claros? Esas cuestiones deberían... ¿Qué beneficio va a ser ahí? No, pues de que se vende mucho más ágilmente allá, po. Es mucho más eficiente. De hecho, puta, es que podríamos estar todo el día, pero no tenemos tiempo. Ya. Ya. Ya, ahí tenemos algunas, sigamos. En conclusión, y aquí por último vamos a parar la primera parte, a lo mejor podríamos seguir la siguiente, lo que queda de la diapositiva la otra semana. Acuérdense que el bloque 2 de ejercicios, como le había adelantado, ¿se acuerdan de eso? En conclusión, el KPM me parece un modelo muy básico debido a su simplificación, es básico, y a la gran cantidad de supuestos que utiliza. Ya vimos la cantidad de supuestos restrictivos, son gigantes, los tienen que saber. Pero todas las conclusiones que entrega son racionales. No me entrega nada ilógico ni poco coherente. Por eso se sigue utilizando este modelo. Por lo tanto, una pregunta válida, dada la sospecha de que quizás no es el verdadero modelo de equilibrio de mercado, ¿por qué se sigue usando? Es muy probable que uno de los factores del por qué el mercado es un modelo muy utilizado es por la factibilidad de su entendimiento, tanto para los analistas como para los inversionistas, consultores y otros. O sea, en palabras resumidas, esta cuestión se usa porque es fácil de usar. Eso es. Eso es lo principal. Es muy sencillo, es muy básico, pero me entrega siempre resultados coherentes. No tan precisos, pero coherentes. Ya, ¿les parece que lo dejemos hasta acá para no pasarnos? Que tienen que siempre salir, entrar, desinfectar, etcétera, etcétera. Y partimos desde la otra, 2 semanas más después del 18, anomalías del mercado. ¿Estamos? Eso, estimados. Ya pues, que estén muy bien. Los que están en Zoom, les recomiendo, tienen que conectarse al link de ayudantía.